En esta unidad vi muchos temas interesantes y hubo uno particularmente que me llamó poderosamente la atención, sobre todo por su magnitud, y es el Machine to Machine, esto de las comunicaciones máquina a máquina. He preparado un trabajo en el que vamos a ver el concepto, vamos a repasar los alcances y vamos a ver aplicaciones prácticas realizadas, algunas en el mundo, y después vamos a ver las que se han realizado en Argentina. La agenda, el recorrido que vamos a hacer es el fenómeno Machine to Machine como tal, su arquitectura, su diagrama en bloques sintético simple para que entendamos cómo se piensa una solución Machine to Machine, aplicaciones reales y algunas aplicaciones que son particularmente interesantes aquí en la Argentina y algunas son inclusive de la provincia de Santa Fe. Una persona que considero muy sabia me dijo una vez que para poder entender adecuadamente un paisaje o un concepto o una idea, uno debía ubicarse en el lugar adecuado para tener la perspectiva precisa. Mi lugar en el mundo es este, en pleno Caribe. Yo acá, ubicado en este lugar, yo tengo la perspectiva precisa, inclusive si me acompañan dos mojitos, prácticamente para entender el universo. Con el fenómeno Machine to Machine me pasa algo similar. Yo creo que hay que ubicarse en determinado lugar para poder abarcarlo completamente. Antes de ir directamente al fenómeno, me gustaría que ustedes tuvieran en la cabeza tres ideas y entiendo que nos van a permitir lograr la perspectiva adecuada. La primera de estas ideas la encontré leyendo la biografía de Steve Jobs, escrita por Isaac Isaacson, un excelente biógrafo. De Steve Jobs, ¿qué podemos decir más que un increíble hombre de negocios, muy inteligente, un exquisito diseñador? Y había algo que lo caracterizaba por sobre todas las cosas, y es su capacidad de descubrir necesidades que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Y esta es la primera idea de ese marco referencial para poder abordar Machine to Machine, esta capacidad de descubrir necesidades de las que uno ni siquiera era consciente. El segundo concepto es algo más mundano, es la ley de Moore. Gordon Moore, en 1965, después de haber estado jugando con germanio, empieza a jugar con silicio, mete cabecitas de transistores dentro del silicio, esto es para generar circuitos integrados, y después de haber hecho práctica durante algún tiempo, Gordon Moore es físico y químico, dice, vamos a poder duplicar la cantidad de cabecitas que ponemos cada 18 meses. Esto, dicho así, parece algo completamente inocuo. Sin embargo, las consecuencias de esta ley empírica, una ciudad de la práctica, formulada en 1965, se vienen cumpliendo hasta hoy y las consecuencias fueron impresionantes. Ahora las vamos a ver. Gordon Moore en realidad le erró, no fue cada 18 meses, sino que fue cada 24 meses. Acá lo que vemos son los años, que tenemos en el año 2010, y de este lado la cantidad de transistores que se podían poner en una cabecita o por unidad de superficie, en una placa de silicio. Y estos son los modelos, los distintos modelos. Algunos les sonarán, los Titanium son los más nuevitos, los Pentium, ¿quién no tuvo un Pentium 1, un Pentium 2? Este es el crecimiento real de los procesadores y esta es la línea cada 24 meses. ¿Qué es lo que armó la ley de Moore? Yo siempre vi la ley de Moore desde el punto de vista del ingeniero, que dice, qué cosa, ¿no? Qué capacidad que tiene el hombre esto de dominar la naturaleza y 2 años más adelante volver a dominarla. Es decir, voy corriendo la frontera de la capacidad del dominio de lo que pasa. Esto es, ellos predecían y no tenían las tecnologías logradas. Muchas veces tuvieron que reinventar y descubrir nuevas tecnologías para poder seguir con ese ritmo de crecimiento. Hay una mirada que es un tanto más interesante, que es la mirada desde el punto de vista de las consecuencias en lo que es capital. Esto es, tengo cada vez más potencia, digo más potencia porque cuanto más cabecitas de transistores, más transistores tiene un circuito integrado, más capacidad de procesamiento tiene. Y a la vez que subía la capacidad de procesamiento, yo necesitaba menos dinero para fabricarlo.
La mayoría de los instrumentos electrónicos que tenemos todos alrededor tienen que ver con esto, con que fueron más potentes, capaces de hacer más cosas y cada vez fueron más económicos. Fíjense esta tabla, acá, bueno, de nuevo tenemos en este eje los años y acá hacia la izquierda tenemos por cada $1000 efectivos puestos, dólares valor 1997, ¿cuántos millones de instrucciones por segundo iban a ser capaces de hacer esos circuitos integrados? Millones de instrucciones por segundo es como si fueran los caballos vapor de un auto, o sea, es la potencia. Cuantos más MIPS obtengamos por $1000, más potencia tiene la cosa. Fíjense, recién acá en este año, más o menos en 1995, la época de los Macintosh, por cada $1000 que poníamos sacábamos un MIPS. Mucho tiempo, bueno, los primeros calculadores teníamos que poner $1 billón para sacar un MIPS. Y hoy por hoy, más o menos en esta altura, por cada $1000 sacamos 1000 MIPS, 1000 millones de instrucciones por segundo. Y esta línea continúa, esta es la tendencia, y esto es lo que les quiero destacar. Esta tendencia de crecimiento cuadrática tiene una gran velocidad, es decir, la velocidad va aumentando permanentemente a una aceleración constante. Y para verlo un poquito más claro nos vamos a la columna de la derecha. Acá está. Fíjense este pequeño detalle. Se dice que nosotros, con esta capacidad de cálculo, con esta cantidad de transistores en un circuito integrado, podríamos andar por el cálculo manual. A medida que va pasando el tiempo, ya podemos ponerle tantos MIPS, tantos transistores para generar tantos MIPS como para alcanzar la inteligencia de una bacteria. Y es así que en el año 2000 más o menos estamos generando casi una arañita, la inteligencia de una arañita en un microprocesador. Pero si vamos un poquito más allá, vamos a ver que en el 2020, o un poquito más allá del 2020, el 2025, vamos a poder generar la capacidad, vamos en camino a generar la capacidad de inteligencia similar a un ser humano hombre. Para generar una mujer necesitaríamos muchísimos más años, eso es, y no sé si podríamos, pero un hombre común de estos que les gusta la tecnología o que les gusta el fútbol, lo vamos a poder lograr más o menos por el 2025, en capacidad de MIPS, no vamos a decir que sea inteligente, vamos a decir en capacidad de MIPS vamos a tener un ser humano común. Para darnos una idea clara de qué significó esto en el mundo, vamos a comparar dos industrias, la industria de la aviación con la industria de los semiconductores. Si la industria de los semiconductores, la industria de la aviación hubiera tenido un desarrollo similar a la industria de los semiconductores, vamos a ver qué hubiese pasado. En 1978 un vuelo comercial entre Nueva York y París costaba alrededor de $900 y tardaba 7 horas, o sea, entre Nueva York y París, 7 horitas de vuelo. ¿Sí? No estamos hablando de aviones espaciales, estamos hablando del Boeing 737. 1968, $900 y 7 horas. Fíjense qué hubiera pasado si a la industria de la aviación le hubiésemos puesto la misma aceleración que tuvo la ley del semiconductor. Acá lo dice. Si se hubiera aplicado los mismos principios de la ley de Moore a la industria de la aviación comercial, este vuelo costaría $1 900, $1 y habría tardado menos de un segundo en realizarse. Impresionante, ¿no? Bueno, esta es la segunda idea que necesito que tengan en la cabeza antes de meternos directamente en el Machine to Machine. Bueno, pronósticos de tráfico. Pronósticos de tráfico. Todas las empresas, los carriers, se dedican a tomar bits de un lado y llevarlo a otro lado. Eso es un carrier, un transportador, un transportador de información, básicamente. De todos los carriers miran permanentemente qué evolución van a tener los tráficos de cada cosa, qué evolución tuvo el tráfico de la voz, qué evolución tendrá el tráfico de los datos, qué cosas están pasando en el mundo. Vamos a mirar solamente un tipo de pronóstico, de tendencia. Nos vamos a centrar en el tráfico de conectividad móvil, ¿sí? Bueno, miremos un poquito qué es lo que ha venido pasando en el último tiempo, o sea, en los últimos años. ¿Se acuerdan cuando teníamos este tipo de celulares? Uno tenía que chatear con
8 teclas, 9 teclas, y le daba, y había que estar enamorado para escribir muchos mensajitos. Escribía 40 mensajitos por día con las teclas ahí, cada tecla significaba 3 letras. Bueno, en ese momento estos teléfonos nos daban la posibilidad de email también, de navegar un poquito y de llamar y de mandar los mensajitos. 80 megabytes mes consumíamos. Después pasamos a los smartphones, esto es más bonito, ya cada tecla al menos tenía su letra o la compartía con un número, pero no con 3 o 4. Bueno, acá ya podíamos escribir un poco más, navegamos un poco más y estamos en 185 megabytes. Luego aparecieron los smartphones o los super smartphones, como los iPhone, por ejemplo, y ya ahí la navegación era mucho más sutil, la pantalla mucho más grande nos permitía hacer un montón de cosas y el hecho de manejarlos al tacto o con un display específico nos daba a jugar mucho más y uno bajaba videos de YouTube y hacía, por ejemplo, escuchaba radio por internet y ya estábamos en 800 megabytes. Resulta que aparecieron los pinchos, se los conectamos a las computadoras, nos metemos en 3G ya a trabajar y bueno, tenemos muchísima más navegación, escuchamos muchísima más música, vemos muchísimo más videos y mandamos muchos más mail. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llevamos el equipo a casa y trabajamos desde casa, trabajamos en movilidad. Y acá ya estamos hablando en un promedio de 1.9 GB que estamos consumiendo. Acuérdense, ¿cuánto hace que teníamos estos equipos? No hace mucho tiempo. Esta aceleración de consumo, de crecimiento, es algo que está potenciando la industria móvil o de conectividad móvil, donde uno quiere recibir llamadas y manejar las cosas desde cualquier lugar, o sea, en forma ubicua, y también en cualquier medio. Eso ya lo vamos a ver en más detalle, pero esto hace que se pronostique que entre el 2011 y el 2016 el tráfico de datos móvil va a crecer 3 veces más que el dato de datos fijos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a usar cada vez más los smartphones, las tabletas y la conectividad móvil para movernos y para hacer nuestras cosas. Y vamos a dejar de usar los elementos fijos como el teléfono fijo. Hoy por hoy muchas casas ya no tienen un teléfono fijo. Otra mirada. Hace no mucho tiempo, hace 2003, estábamos en plena GPRS, era el único transporte de datos que teníamos y alcanzábamos en punta de antena, o sea, para compartir entre todos los iluminados por esa antena, 50 kilobits por segundo. Había 50 kilobits para usar entre todos. Unos años más tarde, hoy por hoy, uno tiene un pincho de un proveedor, lo coloca en una tablet o tiene un contrato de 3G con algún carrier y lo coloca a la SIM esa en un teléfono y navega entre 5 a 7 megabits. En general se da un promedio de 6 megabits de consumo. Fíjense, de 50.000 a 6 millones en 10 años. El salto es impresionante y se espera para el 2020, cuando ya tengamos el 4G, en punta de antena 1 gigabit. O sea, 1.000 millones de estos. Fíjense de nuevo la violenta tendencia de crecimiento. ¿Se acuerdan del avión? No, bueno, esto es la violenta tendencia del crecimiento del tráfico. Miremoslo de esta manera. Vamos a sintetizarnos, vamos a ahogarnos en números. Son 2011, 2012, esto es lo que viene pasando y esto es lo que va a pasar. Esto es el tráfico que se espera que pase por mes. De nuevo, la violenta exponencialidad. Para hacerlo fácil, pensemos en el 2010, ubiquémonos hace 2 años, cuando nosotros mandamos un mail, mandábamos un archivo, recibíamos una película, mirábamos una serie, yo y toda mi gente amiga y mis parientes y todos los argentinos y todo el mundo, en todo el mundo, el consumo de tráfico en el 2010 fue de 1 exabyte en todo un año. ¿Sí? Bueno. Se prevé, hoy estamos por mes consumiendo 1.3 exabytes y se prevé que en el 2016 vamos a consumir 10.8 exabytes por mes. Es una brutalidad. Para que se den una idea, uno seguro que en la casa tiene un gigabyte, un pen de 1 gigabyte. Un pen de 1 gigabyte es esto, es 1 millón de megabytes. Es lo que te entra. ¿Qué te entra? ¿Te entra una serie? No te entra una serie, te entran algunos archivos, ¿sí? La unidad de medida 1000 GB es esto, 1 terabyte. Y en casa a veces tenemos un disco de medio tera, una PC con disco de medio tera. Cuando tenemos 1000 de esos saltamos al petabyte y 1000 de esos son los exabytes. O sea, 1.000 millones de megabytes
de gigabyte es lo que constituye un exabyte. Vamos de nuevo. 1000 millones de gigabyte, 1000 millones de pen es lo que circuló en todo 2010.